Dios le bendiga, le invitamos a que se quede con nosotros para estudiar la palabra de Dios acerca del tema la Trinidad y el subtema el Dios Padre. Así que Dios le bendiga, disfrute este hermoso mensaje y no se olvide compartirlo, porque la bendición está al alcance de un clic. Que Dios le bendiga. Y como subtema vamos a tratar acerca del Dios Padre. Todos sabemos que somos una iglesia cristocéntrica, creemos completamente en el sacrificio de Jesús y que a través de ese sacrificio nosotros somos salvos, somos limpios, somos sanados y redimidos. Somos comprados a precio de sangre y perdonados de nuestros pecados. Pero la Trinidad, obviamente como la palabra lo declara, en el gobierno de Dios existen tres personajes bien importantes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A este gobierno se le llama el Dios triuno. Así que vamos a tratar cada uno de ellos porque nos es imposible por el tiempo tratar los tres a la misma vez. Algunas de estas cosas ya se las he enseñado, la pueden encontrar en YouTube 2016, ahí están cuando comenzamos, 2017, perdón. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1, y vamos a hablar acerca de la Trinidad, el Dios Padre, primeramente, el Dios Padre. Génesis 1:1. La palabra de Dios establece, vaya conmigo rapidito ahí a Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí nos vamos a quedar. Note usted que la Biblia no comienza con ningún argumento tratando de evitar o tratando de confrontar en cuanto a la existencia de Dios, sino que el primer versículo de la Biblia nos da a demostrar de por sí que Dios ya existía antes de la tierra ser creada y ordenada. O sea, la Biblia nos está demostrando en su primer verso que Dios solamente hay uno. Diga conmigo, solo hay uno. Porque esto usted se lo va a tener que grabar. Dios solamente hay uno y que estaba antes de la creación de todas las cosas que nosotros podemos ver. Esa es evidentemente la perfección de su poder. Nuestro concepto de Dios no viene de ningún razonamiento humano acerca del universo, sobre el universo. Por ejemplo, el concepto humano y la razón humana les está enseñando a nuestros muchachos que la tierra se creó de una explosión y que tanta cosa. Hay un montón de locuras que andan diciendo por ahí. Pero cuando nosotros sabemos, hermano, cuando somos cristianos verdaderos, nosotros no podemos poner en juego o en tela de juicio nuestra fe. Nosotros no podemos creer, y como iglesia cristiana rechazamos totalmente que somos descendientes del mono. Nosotros somos creación total de Dios. Eso es lo que nosotros somos. La Biblia lo declara así. Abrazamos esta fe y no nos la puede robar absolutamente nadie. Entonces, vamos a hablar acerca de Dios Padre. Dios Padre es el que creó, amados hermanos, la tierra, la ordenó, el sol, la luna, las estrellas. Y la Biblia está llena de versículos bíblicos en donde respalda esta creencia, esta fe a la cual nosotros nos hemos abrazado, a lo que es que hay un Dios que representa al Padre. Amén. Él es el creador de todas las cosas. En Génesis capítulo 1, versículo número 1. En el libro de Juan, capítulo número 17, también usted va a ver, amado hermano, si alguien lo tiene y lo encuentra mucho antes que yo, amén, lo lee. Juan 17, versículo 3. ¿Qué dice Juan 17, verso 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Usted mira, Dios Padre teniendo cierto espacio y luego se le da a Dios Hijo, que no quiero meterme en ese tema hoy porque lo vamos a hacer para el próximo martes, acerca de Dios
el Dios único y a Jesucristo a quien tú has enviado. Fíjese que nuestro conocimiento está limitado en sus componentes. O sea, el conocimiento humano y el argumento humano está limitado en sus componentes y en sus operaciones. Está corrupto también nuestro conocimiento por el pecado. Nuestro conocimiento está tan limitado que hay cosas que nosotros no podremos entender nunca, ni siquiera el día que nos muramos, hasta que estemos quizás con el Señor, que vamos a alcanzar la plenitud, la estatura perfecta, y vamos a poder, amado hermano, quizá entender más cosas de las que en esta tierra no vamos a alcanzar nunca a comprender. Porque nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro argumento muchas veces está corrupto por el pecado que habita en nosotros. Entonces, por lo tanto, nunca vamos a tener una percepción exacta de quién es Dios y cómo opera exactamente. La Biblia lo establece muy fácil. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor en su palabra. O sea, nuestra percepción, aunque así estudiemos, mire, por eso es que hay problemas hoy en día. Porque ahora se cree que el que más estudia es más sabio. Y no es así. Yo conozco gente que no estudia y tiene tanta sabiduría. Y alguien que estudia es tan arrogante y tan soberbio. Y en el reino de Dios las cosas a veces parece que fueran al revés. Las matemáticas de Dios, amados hermanos, son muy al revés de lo que nuestro concepto humano son. ¿Me entiende? Entonces no podríamos comprender en su totalidad, amados hermanos, o tener el concepto perfecto acerca del Dios puro y santo. Y en la Biblia tenemos estas pruebas irrefutables, o sea, innegables de su existencia, como es la creación y el versículo que habló mi esposa, donde dice Juan 17:3, tú el único Dios, amén, verdadero. ¿Podría alguien que no estudia, o sea, no escudriña la Biblia, tener un concepto más claro en cuanto a Dios? No, diga conmigo, no. Alguien que no lee la palabra de Dios y que se dedica a estar viendo la televisión, que se dedica a estar escuchando la radio cristiana, pero no tiene ni siquiera el impulso de leer esta hermosa palabra, no puede tener un concepto más claro acerca de Dios. Por eso es que hoy en día tenemos tanto cuestionamiento, porque la gente se arraiga y se amarra a los conceptos humanos y no vamos a la palabra de Dios. Yo me la vivo predicando, amados hermanos, fuera de nuestra congregación, y cada vez que voy les digo siempre lo mismo. Hace 14, 15 años la iglesia no era la iglesia que somos ahora. No nos cuestionábamos si los chistes only, si el Espíritu Santo era real, si las lenguas eran de Dios. Todos predicábamos lo mismo, todos sentíamos lo mismo, todos hablábamos lo mismo y todos creíamos lo mismo. Hoy en día, por causa de la corrupción del pecado en nuestro conocimiento, la gente ha venido sacando a flote locura, tontera, amados hermanos, a través de la cual la iglesia cristiana se ha debilitado tanto en la fe, que ahora no podemos, hermanos, predicarles a los hermanos de santidad porque se van de la congregación. No podemos predicarles de disciplina porque se sienten los hermanitos. Y el pastor, si no les llama, mire, aquí a mí no me gusta andarle casi hablando a nadie, porque número uno, yo consiento que cada uno, amados hermanos, tenemos la capacidad y que Dios nos ha dotado de dominio propio. Que Dios nos ha dotado de sabiduría y nos ha dotado, mire, de la bendición y del privilegio de poder tener esta palabra en nuestras manos para cuando necesitamos ayuda. A mí no me gusta predicar ni practicar el evangelio de la niñez. Que si el pastor no me llama, yo me voy. Váyase. Que le vaya bien. Ahí me saludan los hermanos de la otra iglesia donde voy a ir a chillar. Pero a mí no me gusta, hermano, practicar el evangelio de la niñez. Que no me dieron la mano, ya me voy. Váyase. No hay problema. Porque mi percepción de la grandeza de Dios va mucho más allá que la lechita que hay que darle muchas veces a los hermanos. Amén. Entonces, ¿podría alguien que no lee esta palabra tener un concepto más claro de lo que es Dios? No. Entonces, cuando alguien no tiene un concepto claro de quién es Dios, ¿a qué se dedica? A cuestionar, a acusar, a señalar, a criticar, porque no hay un concepto de quién es Dios. Amén. Entonces, ¿por qué la Biblia requiere que cualquiera que pretenda, mire, esta es la razón por la que no puede tener un concepto mejor acerca de Dios? Porque la Biblia requiere que cualquiera que pretenda relacionarse debidamente con el Señor, tiene que creer primero que existe. O sea,
para usted entender, por ejemplo, esta clase, usted primero tiene que creer que de quien nosotros estamos hablando existe. Desde el momento que usted expresa o cree en su corazón que Dios no existe, usted ya se volvió necio y usted no puede entender absolutamente nada de lo que vamos a estudiar en esta noche. Yo traigo más de 40 versículos bíblicos para comprobar la existencia de Dios Padre. Y cuando unamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, usted va a ver la tremenda bendición que vamos a recibir en cuanto a nuestro conocimiento bíblico. Y aún así, con ese conocimiento, no vamos todavía, hermanos, a alcanzar la perfección de la mente de Dios. Entonces, la Biblia requiere Hebreos 11:6. Dice la palabra del Señor que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Y por consecuencia dice que es galardonador de los que le buscan. Amén. Contrario al libro de los Salmos, ahí por el capítulo 14, en donde dice que Dios, mire, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Oiga, qué terrible. No lo dice en su boca, no lo piensa, pero en su corazón hay tanto cuestionamiento. Y la palabra establece, dice el necio en su corazón, que no hay Dios. No hay Dios. Mire, Dios trasciende el espacio y el tiempo que nosotros conocemos como seres humanos, porque Dios habita en la eternidad. Mire, Dios no tiene ni principio ni fin. Usted lo puede buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. Usted, si quiere, lo estudia en su casa. Dios no tiene principio ni fin. Deuteronomio 33, 27. Dios habita en la eternidad. Por esa razón no tiene principio ni tiene fin. Dios habita en la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Es un espacio de tiempo que nosotros conocemos? No. De hecho, no existe el tiempo en la eternidad. Porque el tiempo es una limitación que ha sido marcada para nosotros los seres humanos. Por ejemplo, los segundos, las horas, los minutos, los días, las semanas, los años, los siglos. Eso es tiempo. Pero en el ámbito espiritual, o sea, en la perfección de Dios Padre, el tiempo no existe. Él habita en la eternidad. No tiene, por eso dice la Biblia que Él es el alfa y la omega. Y lo recalca y dice el principio y el fin. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Dónde lo comprueba? Génesis 1:1. En el principio, o sea, el principio de esta tierra, creó Dios. Dios ya estaba en la eternidad. Y de esa eternidad, Él, amado hermano, en esa perfección gloriosa, Él decidió, dice, creó los cielos y la tierra. Y usted va a comenzar a ver una serie de cosas que a través de la declaración de la palabra de Dios comenzaron a ser creadas de la nada. ¿Sí me explico con lo que le digo? Entonces, Él habita en la eternidad. Lo puede buscar en Isaías capítulo 57, versículo número 15. Dios no depende de nada para su existencia. El Padre no depende de nada para su existencia. En el libro de los Hechos, yo quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, ahí adelante de Juan. Usted va a leer en el capítulo número 17, versículo 24 y 25, que la palabra establece. Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, oiga, en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, esta explicación es muy fácil. Si alguien cree que Dios necesita, o sea, para su existir de Él,
Si alguien cree que Dios necesita por ejemplo, si yo llegase a creer, bueno, Dios sin mí no podría existir y no podría realizar su obra. Eso es una mentira, ese es un engaño a través del cual vive el hombre. Cuando Saúl pecó, dice la palabra del Señor que el profeta le dijo estas palabras: Dios ya tiene uno y que es mejor que tú. Oiga lo que el profeta le dijo: Dios ya escogió a uno que es mejor que tú. Y así como ha rasgado mi vestido, Dios ya rasgó de ti el reino de Israel. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Será que Dios era injusto? No. Dios nos muestra, amados hermanos, que si usted, hermana, no quiere hacer el trabajo de Dios, que si usted no lo quiere hacer, que si tú no lo quieres hacer, ya hay gente que Dios ya escogió para que hagan trabajo mejor de lo que nosotros hacemos. Muchísimo mejor. Decía un día de esto que estaba predicando en la ciudad de Los Ángeles, que Dios está levantando un ejército de gente joven con hambre de pelear por este evangelio, porque ya los viejitos ya no quieren saber absolutamente nada de pelea espiritual. Para ellos la guerra espiritual es estar lidiando con el chisme y estar... No, hermano, mire, Dios está levantando gente inexperta, gente sin estudio, gente sin tanto léxico, sin tanta homilética, sin tanta teología, sin tanto doctorado, pero que tiene hambre de defender este glorioso evangelio. Y lo que Dios está levantando, entendemos y queremos entender que es por una causa, amados hermanos, que es para el beneficio nuestro, ni siquiera es para el beneficio de Dios. Porque Dios no necesita nada de nosotros para existir. ¿Sí me explico con lo que le digo? Él hizo todas las cosas. Él nos creó a nosotros. Alguien dijo: hermanos, es que el diablo tiene poder. Mire, si el diablo es una creación de la mano de Dios. Por eso cuando usted oye a alguien chillando y echándole la culpa al diablo y haciendo esto y haciendo lo otro, es porque en ese momento perdió la visión espiritual y no se dio cuenta que aún Satanás, antes de ser un demonio, fue ángel creado por la mano de Dios. Y todas las cosas que Dios creó y los seres que Dios ha creado se sujetan y se someten a su voluntad perfecta. Ese es un atributo de Dios Padre. O sea que Él no depende de nada para su existencia. Ahora, la naturaleza, oiga bien, y esto anótelo como un tema. La naturaleza y el firmamento reconocen al único Dios verdadero. La naturaleza, el firmamento, o sea, la creación reconoce al único Dios verdadero. Le voy a dar algunos 2 o 3 ejemplos y los lee usted en su casa. La naturaleza y el firmamento o la creación reconocen al único Dios verdadero. Éxodo capítulo 3, versículos de 3 al 4, dice la palabra del Señor que Dios apareció a Moisés en una zarza. Oiga, en una cosa creada. Algo, hermano, que la naturaleza da, que las plantas, la Biblia también habla acerca de que los árboles, hermanos, los árboles también dan palmadas. Dice un versículo bíblico que los árboles darían palmadas de alegría cuando Dios nos diera la victoria. Entonces, la naturaleza reconoce, el firmamento también reconocen al único Dios verdadero. Dios apareció a Moisés en una zarza. La zarza era una especie de un monte, en donde dice la palabra que Moisés, cuando vio que el monte comenzó a prenderse fuego y vio que el fuego no se apagaba, le entró curiosidad. Entró curiosidad por ir a ver, y ahí Dios hizo un llamamiento a la vida de Moisés grande acerca de lo que era la liberación del pueblo de Israel de las manos del faraón. Otro ejemplo es que también Dios a Moisés le dio su ley o los mandamientos en el monte Sinaí. Y el monte reconocía el poderío de Dios en aquel momento. Hay algunas cosas que a mí me encanta leer eso, en donde dice la Biblia que en el monte, hermanos, se apareció una nube que les cubrió, una nube tan espesa que rodeó aquel monte. Y dice la palabra que también a veces el monte temblaba. El monte reconociendo, hermano, el que estaba hablando en aquel lugar, en aquella montaña. Dice la Biblia también que habían, hermanos, ¿cómo se llama? Como cuando cae una tormenta de esas que nos dan miedo, hombre. Como truenos, como relámpagos.
cuando Dios hablaba, la misma naturaleza testificando de la presencia de Dios en ese monte. Porque la naturaleza reconoce al único Dios verdadero. Y usted va a ver que Dios Padre y Dios Hijo tienen una conexión tan terrible. ¿Se acuerda cuando Cristo se paró en el mar y le dijo, calla? ¿Qué hizo el mar? Se calmó. Porque la naturaleza reconocía que era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Amén. Otro ejemplo. Salmos 19, versículo 1. Vamos a ir así para que el tiempo no se nos ponga encima. La palabra establece que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oiga, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué dicen los cielos y no dice el cielo? Porque por lo menos tenemos el conocimiento de 3 cielos. El primer cielo se llama atmósfera, lo que nosotros podemos todavía ver, donde están las nubes y todas estas cosas. Esa es la atmósfera. El segundo cielo, ¿cómo se llama, Héctor? Tú que estás estudiando. ¿El espacio? El espacio donde están las estrellas. Se le conoce como la galaxia. Donde están los planetas y todas estas cosas. Es el segundo cielo en donde todavía el hombre está, ¿cómo se llama? Estudiando ciertas cosas que dicen que ya fueron a la luna y todas estas cosas. Algo que está fuera de la atmósfera. Es el segundo cielo. Y el tercer cielo, en donde nadie puede llegar, porque ahí no entra ni carne ni sangre, dice la Biblia, es en donde habita el Señor. Ese es el cielo en donde Dios habita. Entonces, por eso dice la Biblia que los cielos, o sea, juntando todo, hermano, desde donde Él existe hasta donde nosotros existimos, los cielos cuentan, hablan, testifican y hermano, gritan a voces acerca de lo que es la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, mire, todo lo que hay creado en esos cielos anuncia la obra de sus manos. Y usted lee Génesis y usted va a ver lo que es la obra de sus manos, donde Dios crea el sol, donde Dios crea la luna, las estrellas. Ahí hay una parte en la palabra en donde dice que las estrellas Dios las conoce por su nombre a cada una de ellas. O sea, la obra también anuncia la obra de sus manos, lo que Dios creó. Amén. Entonces, otro ejemplo para que entienda que la naturaleza también reconoce al único Dios verdadero, el Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, verso 27 en adelante, cuando el pueblo de Israel está cruzando, dice la Biblia, bueno, antes de cruzar, Dios habla a Moisés, Faraón venía siguiéndolo con todos los carros y la gente, hermanos, de sus soldados. Y Dios le dice estas palabras a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: una vara. Y le dice: pues extiéndela y vayan y marchen. Y cuando el siervo, mire, esto es lo tremendo, que era Moisés frente al mar. En ese momento no había absolutamente nada más que un hombre, una vara, pero había una palabra. Y Moisés extiende su mano y ¿qué pasa? El mar se comienza a abrir. Y esto, mire, esto es tremendo. Si usted estudia acerca del Mar Rojo, no ni siquiera por la historia bíblica, sino por pruebas científicas, estaba viendo yo que los científicos encontraron que en el lugar en donde se cree o se presupone, según la Biblia, que cruzaron los israelitas, el mar tiene cierta profundidad, pero donde se presupone que ellos pasaron, hay como un puente de arena en donde posiblemente, dicen ellos, que se juntaron las aguas. Entonces, los mismos científicos saben perfectamente que algo pasó en ese lugar. Porque la obra, lo que Dios creó, el firmamento, la montaña, las estrellas, todo anuncia la obra de las manos del Señor. O sea, la naturaleza reconoce al único Dios verdadero. Amén. Vamos al otro punto. ¿Cuál es la naturaleza incomprensible de Dios? Las cosas que no entendemos. La naturaleza incomprensible. Una de esas cosas que no podemos entender, como les dije al principio, porque Dios es tan extenso, tan perfecto y es ilimitado, tan infinito. Nosotros somos limitados y finitos. Nosotros estamos enmarcados. Aunque usted vea tantos científicos, yo admiro muchos científicos que han hecho descubrimientos terribles. Estaba viendo la entrevista de un hombre que se llama Stephen, no sé, ¿cómo? Stephen Hawking.
en una silla de ruedas del tipo y no habla, y yo no sé qué es lo que se inventó para que su voz se transmitiera. Yo no sé cómo hace él, o no sé si él lo inventó en realidad, tal vez tú lo sabes, pero lo que él quiere expresar se expresa a través de una máquina que habla, lo que él está tratando de exponer. Y la ciencia es así, tienen tanto descubrimiento y tanta tecnología. Hombres como Albert Einstein, gente que inventó cosas, gente que aportó tanto al conocimiento de la tecnología y tantos descubrimientos a esta tierra. Pero aún con toda esta inteligencia, todavía hay cosas que no acabamos de comprender. Y eso es la naturaleza incomprensible de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que el hombre no puede ver a Dios y vivir. Oiga, el hombre no puede ver a Dios y vivir. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 32. Este sí lo tengo. Génesis, capítulo número 32. Usted va a ver una expresión que se le va a hacer muy conocida acá. Génesis 32, verso 30. Verso 22, perdón. Dice la Biblia: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Este salvadoreño era. Y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ponga atención a la lectura. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, atención, y con los hombres, y has vencido. Pregunta: ¿quién puede vencer a Dios? Verso 29, entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Mira lo que la escritura establece. Y Jacob, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar como Peniel. ¿Sabe qué significa Peniel? Significa el rostro de Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Oiga lo que el varón le dijo: porque has luchado con Dios y con los hombres. Y cuando terminó esta batalla que estaba teniendo Jacob, dice que Jacob le puso Peniel, que significa el rostro de Dios. Pregunta: ¿será que en realidad Jacob peleó con Dios y venció a Dios? ¿Usted se acuerda de las figuras literarias? Aquí se va a empezar a acordar un gran montón. Nadie puede vivir, nadie puede ver a Dios y vivir. No puede. Pero en las figuras literarias que vimos el martes pasado, ahí les di algunos nombres en donde se puede interpretar un versículo bíblico dependiendo del contexto. Cuando usted lee toda la escritura bíblica, dependiendo del contexto, y uno puede manifestar lo que uno siente en su corazón sin la necesidad de verlo con sus ojos. Y ya le voy a explicar por qué, porque es una característica de Dios. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 25, 26 en adelante, usted va a ver que Dios crea y Dios propone y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Recuérdese que Dios no tiene espacio. Dios no tiene espacio, no olvide eso. Quiero que vaya conectando punto por punto. Entonces, ¿alguien se atreve a contestar? ¿Será que, tú qué crees, Karen? Que Dios peleó con Jacob y Jacob lo venció. Es Dios. ¿O tú, Dina? ¿Qué crees? No, ¿por qué? Porque nadie puede pelear con Dios. ¿Con Dios? ¿Usted qué cree, hermana Sandra? Pues
¿Tú, Héctor? ¿No? Hermana Maricruz. Mire, fíjese que hay una escritura en donde dice que nosotros debemos de ser hospedadores. ¿Han leído eso? Tenemos que saber hospedar, o sea, recibir gente en nuestras casas. Ser atentos, pues. Porque no sabéis, dice la Biblia, si ángeles hospedáis. Si ángeles hospedáis. Si yo le dijera a usted, hermana Maricruz, déjenos quedarnos en su casa con mi esposa porque no tenemos dónde vivir. Yo sé que tal vez lo hiciera, ahí unos 7 benjamines y vámonos. O hermana Sandra, o hermano Héctor si tuviera su casa, hermana Karen. Yo sé que lo hicieran. ¿Creerían ustedes que nosotros somos ángeles de Dios? I don't think so. No lo creo. Pero la palabra dice que en cuanto a ser hospedadores nosotros, que lo hagamos bien porque no sabemos si ángeles estamos hospedando. Y cuando nosotros no entendemos el mensaje y el trabajo en sí bien enmarcado del ministerio angelical, usted va a ver como hablamos del apostolado el otro día. ¿Se acuerda? Que ya no hay apóstoles tal vez como un oficio en el tiempo de antes, pero hay gente que todavía puede hacer la obra apostólica. Hay gente que tiene tanta capacidad de fundar iglesias y Dios las usa con milagros y Dios hace cosas tremendas. Entonces, hasta cierto punto están haciendo una obra apostólica. Igual es cuando nosotros decimos, es que yo creo que Dios me habló. Sin embargo, nosotros nunca hemos visto el rostro de Dios, tampoco lo hemos tenido frente a nosotros, pero nosotros todavía con la convicción de lo que sentimos en nuestro corazón decimos, es que a mi Dios me habló esta noche. Fíjese qué tremenda es la percepción de la fe. Porque si usted sale a la calle y le dice a una persona, a mí Dios me habló, se ríen de usted. Hace poco yo tuve un sueño. Y yo siempre he dicho que los sueños de Dios se deben de conocer. Con una persona en específico, en la mañana había esta persona y le dije, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios todavía habla con el hombre? Una persona inconversa que no sabe el evangelio, o sea, y esta persona me dijo, pues yo creo que sí. Yo creo que sí Dios le puede hablar todavía al hombre. Yo no entiendo muchas cosas, pero no sé por qué, yo siento que sí. Y yo le dije, porque anoche el Señor me dijo acerca de usted y de su hijo esto, y comenzó a llorar, hermano. Comenzó a llorar y le dije, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de pararnos firmes. Y es que Dios puede hablar con el hombre. Pero Dios no estaba ahí. Tampoco vio su rostro. Mucho menos del cielo se escuchó una voz. Pero usted le pregunta a esta persona, fue una palabra que Dios le mandó. Entonces Jacob, cuando vio aquello, dijo, pues le voy a poner el rostro de Dios porque he peleado, he visto a Dios y todavía mi alma vive. Porque la intensidad, muchas veces, amados hermanos, de las batallas espirituales que tenemos, nos hacen comprender y entender y decimos, es que Dios está conmigo. Es que Dios está al lado de mí. Es que Dios nos va a sacar en victoria. Y no podemos ni siquiera, no vemos el rostro de Dios, porque no viviríamos. ¿Sí me explico con lo que le digo? Entonces Jacob expresó que vio a Dios cara a cara. Éxodo 33:11 dice la Biblia, Moisés y Dios teniendo una conversación y la misma expresión. La palabra dice que Moisés vio a Dios cara a cara, habló con Dios, cara a cara. Pregunta, ¿será que Moisés vio el rostro de Dios? Estaba hablando de la intensidad de la plática, de la lucha, del mensaje que se estaba transmitiendo en el monte Sinaí. Era tan fuerte que la Biblia dice que Moisés habló con Dios cara a cara. Moisés habló con Dios. Pero si usted lee detenidamente la historia bíblica, usted va a ver que Dios le dice, mira Moisés, métete entre unas peñas por ahí. Vas a ver pasar un poquito a mis espaldas, pero mi rostro no lo vas a ver porque no hay hombre que me mire y viva. O sea, el hombre no puede ver a Dios y vivir. ¿Se imaginan, hermano?
yo siempre he puesto este ejemplo. ¿Qué música le gustaba a usted, hermana Maricruz, antes de conocer al Señor? ¡Ay, santo Dios! Ok, ¿a ti qué música te gustaba antes o te sigue gustando? Espero que no. Así, hasta el compa de la banda te gusta. Ok, supongamos que, hermana Sandra, a usted le gustaba la música de Michael Jackson. Una pregunta, un ejemplo. Supongamos que a usted le gustaba la música de Michael Jackson. ¿Usted sabe cuánta gente murió en el concierto de ese hombre? ¿Usted sabe cuánta gente se desmayaba desde que lo tocaban y caían desmayados de la emoción, hermano? Gente que se murió de la emoción. Imagínese si nosotros viéramos el rostro de Dios. Hermano, la Biblia dice que el efecto era tan grande de la plática de Dios con Moisés, que en Moisés comenzó a resplandecer una luz y se tuvo que cubrir. Fíjese qué tremendo es eso. En aquel momento el Dios Padre manifestándose de una forma tremenda. Y ahí, hermano, estaba revuelto todo. Mire, Moisés veía la gloria de Dios y hablaba con Dios. El monte temblaba y decía, aquí está el Señor. Y las nubes, hermano, descendían y rodeaban el monte y decían, es que aquí está la presencia de Dios. Y el pueblo abajo veía y escuchaba lo que pasaba, que Moisés hablaba, Dios le respondía. Moisés hablaba, Dios le respondía. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan tremenda. Y mire, el Padre y su existencia es tan real, que si usted tiene la fe plena de quién es el Padre, a usted nadie le arranca esta fe. No se la arrancan porque no se la arrancan, así lo que le digan. No, que ya te lavaron el coco, que ahí solo el billete te piden, no, que mira que para qué van a la iglesia si las cosas siguen igual. Pero usted, como sabe quién es su Padre, usted sigue, mire, firme siempre. Amén. Entonces, esa es la naturaleza incomprensible de Dios. No podemos verlo. Sin embargo, estamos enamoradísimos de ese Dios que no podemos ver. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo número 5, versículo 4. Deuteronomio 5, 4. Dice la palabra de Dios. ¿Están golpeando ahí las niñas solo? Llamó 5:1. Llamó Moisés a todo Israel, les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Ahí va otra pregunta. ¿Sabía usted que la Biblia dice que cuando Dios habló a Moisés y le dijo: prepárame el pueblo y quiero que lo santifiques porque ahora voy a hablar yo directamente con ellos? Y dice la Biblia que cuando Dios comenzó a hablar, el pueblo no soportaba la voz de Dios, porque aquel ruido era tan fuerte, aquel estruendo era tan fuerte cuando Dios hablaba. Y el pueblo dijo: no, mejor Moisés, que te hable a ti, tú nos avisas qué es lo que dice él. Ese es como aquel que le dice: mi amor, vamos a la iglesia. No, tú me dices cómo estuvo el culto, a ver qué predicó el pastor. Así estaba sinvergüenza el pueblo y ya santificado. Entonces, Dios nunca habló con el pueblo de Israel cara a cara en ese lugar. Sin embargo, la Biblia dice: si el Señor habló con ustedes cara a cara con el pueblo cuando estábamos en el monte, pues es por la intensidad de lo que estaba sucediendo en aquel lugar, en la manifestación del Padre. Entonces, es la naturaleza incomprensible de Dios. Es tan incomprensible que la Biblia manifiesta en el Salmo 145: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y dice la Biblia, mire, termina el verso: y su grandeza es inescrutable. ¿Sabe qué significa inescrutable? Sin búsqueda. Eso significa la palabra inescrutable. Y su grandeza es inescrutable. O sea, aunque usted le quiera poner una medida, no puede, porque es tan grande que no existe esa medida. Amén. Dice la Biblia también en Apocalipsis 10:4:
Estamos hablando de la naturaleza incomprensible de Dios. Apocalipsis 10:4, que a Juan se le ordenó no escribir lo que escuchaba. Hay cosas que no fueron escritas. El Señor le dijo, mira, tú escuchas lo que está pasando, pero no lo escribas. Sella el libro. Eso no lo escribas. ¿Por qué? La naturaleza incomprensible de Dios. También, Dios Padre. Muchos dicen, bueno, ¿cómo se llama Dios Padre? ¿O de qué denominación es? Mire, Dios, el nombre de Dios más común, o tal vez el más antiguo se le quiere llamar es Jehová. En esto no se va a equivocar nunca. El que más se conoce, Jehová de los ejércitos. En otras traducciones, recuérdese que la Biblia que nosotros tenemos es una traducción, no es el dictado original, en el lenguaje original, sino que es una traducción. La Biblia fue escrita en 3 diferentes idiomas, hebreo, arameo y griego. Así que lo que nosotros tenemos es una traducción. La Biblia de inglés es una también traducción. Entonces hay ciertas palabras que cuando de esta traducción va y estudia la palabra original, el significado a veces se extiende muchísimo más. Entonces, en aquel tiempo también se conocía, el nombre más común es Jehová. También se conocía como Yahvé. Ese es parte de la traducción, Yahvé. Y de ahí va a encontrar usted Jehová Nisi, Jehová Rafa y todas estas cosas. Jehová Shalom, todo lo que son los componentes de los nombres de Dios. Siempre he dicho yo, ¿es necesario andar peleando por los nombres de Dios? No, porque los testigos de Jehová siempre preguntan lo mismo. ¿Usted sabe cuál era el primer nombre de Dios? No me importa, a mí lo que me importa es su poder en mí. Que a fin de cuentas usted puede saber el nombre, pero si no sabe el poder de él, ¿de qué le sirve? No sirve de nada. Entonces usted va a escuchar constantemente a los testigos diciendo, es que usted tiene que saber el nombre de Dios. Bueno, me interesa que me salvó, me redimió, envió a su hijo, me limpió de pecado y aquí estoy todavía. Sin saber muchos nombres. Pero nos sentimos en la bendición de él. Amén. Entonces el nombre más antiguo es Jehová. Jehová. Dios también, vamos al próximo punto, es inmutable. Dios es inmutable. Voy a escribir esta palabra para que la entienda. Ay, santo Dios. Usted no sé, te lo regalo. Es inmutable. Inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Inmutable es la perfecta inalterabilidad de su esencia, de su carácter, de su propósito y de sus promesas. O sea, cuando dice inalterabilidad es que no se altera, o sea, no cambia. Es la perfecta inalterabilidad en su esencia, su carácter, su propósito y sus promesas. Esas 4 cosas Dios no las cambia porque Él es inmutable. En su esencia es la perfecta inalterabilidad. En su esencia, carácter, propósito y promesas. Dios no dice ahora, Sandra, te voy a bendecir y mañana dicen, ¿sabes qué? Como que ya no traigo muchas ganas de bendecirte, ya no te voy a bendecir. No cambia su promesa. La verdad no cambia. Su promesa de fidelidad, por ejemplo, dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él es inmutable, Él es tan perfecto, es inmutable, no cambia. Amén. Por eso yo siempre vivo diciendo que lo que Dios prometió, hermano, lo va a cumplir. Y si es que Él es inmutable, Él no cambia. Amén. Nosotros cambiamos a veces, pero Dios nunca. Es la perfecta inalterabilidad en su esencia, en su carácter, su propósito y sus promesas. Dios es un Dios eterno. Ya eso lo hemos dicho. ¿Dónde puede buscar eso? Isaías capítulo 41, verso 4. Dios es un Dios eterno. Por eso Él no cambia, Él no muda, Él no... yo no sé cómo hay gente que cree Isaías 41, verso 4. Dios es eterno. No sé cómo hay gente que cree que Dios es un viejito con un bastón, con el pelo blanco y el viernes ahí lo van a andar enterrando los católicos y el domingo ahí lo van a andar resucitando. No, hermano, el Hijo de Dios murió una sola vez por todo, para todo y se acabó, resucitó y somos salvos y hasta ahí ya. Pero para los católicos Dios no ha cambiado, todavía lo andan colgado en un crucifijo y Cristo ya no está ahí. Él hace muchos años resucitó, se levantó.
Por eso él detesta la idolatría, porque la idolatría nos impulsa a atar cosas, nos impulsa a abrazar fe falsas. Ayer hablamos con una persona y decíamos que en México se adora, creo que un 85% más a la Virgen y lo que sobra de Dios. El país mexicano es muy católico, pero por la Virgen, no por Dios. Amén. ¿En qué otra cosa Dios es inmutable? En su fidelidad. Su fidelidad no cambia nunca. El libro de Lamentaciones, usted va a ver también lo que dice Lamentaciones después de Jeremías. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos números 22 y 23, dice la palabra del Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y mire cómo dice el 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea, su misericordia, su fidelidad no cambia por nada. Así seamos locos, así seamos bravos, gritones, celosos y haraganes y a veces, hermanos, de toda la locura. Dios siempre en su fidelidad nos regala el aire, nos da salud, nos da un trabajo, nos da una familia, con toda nuestra locura. Dios nos la da porque Él es inmutable. Amén. También vamos a estudiar tres características que son, que quizás lo que define o de lo que se testifica más acerca de Dios. La primera es su omnipresencia. Omnipresencia. ¿Qué es su omnipresencia? Es la que indica que Él está presente en todas partes, o sea, en cada punto de cualquier espacio. Él está presente, Él creó todas estas cosas. Es su omnipresencia. Dios no tiene que agarrar una nave espacial y venirse del tercer cielo y luego llamarle a Estados Unidos pidiéndole permiso para que le dejen entrar en su espacio aéreo. No existe eso. Porque Dios, hermano, vive en cada uno de nuestros corazones, está tan presente en nosotros. De hecho, antes que nos vayamos a dormir con nuestras cargas, lo primero que vamos a hacer, Señor, ayúdanos a que mañana podamos estar bien. Está presente en nosotros. Amén. También, ¿qué versículos bíblicos respaldan su omnipresencia? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo número 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo número 27. Si siente que voy muy rápido, lo invito a que mire el mensaje en YouTube. Primera de Reyes 8, 27. Dice la Biblia que el cielo y la tierra no pueden contenerlo. Es tan grande, su presencia es tan real, tan inmensa, que el cielo y la tierra juntos no lo pueden contener. Primera de Reyes 8:27. Otro respaldo de la Biblia acerca de su omnipresencia es Salmos 139, versículo número 7. Salmos capítulo número 139, versículo número 7. ¿Qué dice Salmos 139, 7? Dice la palabra del Señor. ¿A dónde, decía el salmista, me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? O sea que nada está oculto de Él. Se llama omnipresencia. Dios está con nosotros como estamos en este lugar estudiando su palabra, como lo estuvo en el culto donde pusimos nuestras peticiones delante de Él. También está con el borracho que está necesitado de una palabra de aliento, o con la niña que está a punto de ser violada y que está clamando. También Dios está allí. También Dios está movilizando su medio. Esa es su omnipresencia. Alguien dijo, bueno, si Dios es omnipresente, ¿por qué permite tanta maldad? Es que Dios no permite tanta maldad. Somos los seres humanos los que creamos esa maldad y la permitimos muchas veces. No es Dios, no es su plan. Pero somos nosotros que estamos tan corrompidos que permitimos, hermano, que la maldad llegue a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos. Mire, uno debe de ser tan disciplinado con nuestros hijos, debemos de ser tan disciplinados que hasta en lo que miran en la televisión debemos de ser muy educados. ¿Por qué? Porque podemos crear de ellos una tremendísima joya para esta ciudad, o podemos crear
un par de esposas para ellos, la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros sabiendo que Dios está en todo lugar? Que Dios, hermano, abarca todo espacio. Estar conscientes que no hay nada oculto de su presencia. Romanos capítulo número 8, versículo número 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Nos damos cuenta que es omnipresente porque Él habita en sus hijos. Él habita en su pueblo, Él habita en su iglesia. Habita en nosotros. Esa es la primera característica. La segunda característica es su omnisciencia. Y omnisciencia se escribe así. Omnisciencia. Omnisciencia es acerca de el verbo del saber. Omnisciencia. Su conocimiento, su sabiduría excede los límites humanos porque, como dijimos, Él no tiene limitaciones. Nosotros sí la tenemos. Seremos inteligentes para cualquier cosa, pero tenemos limitaciones. Que la omnisciencia es su perfecto conocimiento, no solamente de sí mismo, sino de las cosas reales fuera de él y de todas las cosas que no se hacen realidad en un acto acá en la tierra. Otra vez lo repito, es el perfecto conocimiento no solamente de sí mismo, sino también de las cosas reales fuera de él y de todas las cosas que no se hacen realidad en un acto en esta tierra. Lo repito la tercera vez. Es su perfecto conocimiento no solamente de sí mismo, sino también de las cosas reales fuera de él, de las cosas reales fuera de él y de todas las cosas que no se hacen realidad y de todas las cosas que no se hacen realidad en un acto acá en la tierra. Y todas las cosas que no se hacen realidad en un acto acá en la tierra. Oiga lo que le voy a decir. Si alguien me puede ayudar con las niñas, por favor. Dios, oiga, esta perla se la voy a regalar. Dios no conoce las cosas que son posibles. Esto me encantó cuando lo estaba leyendo, hermano. Dios no conoce cosas que son posibles. Porque en la mente y el plan eterno, ahorita lo voy a repetir, en la mente y el plan eterno de Dios solo existen cosas reales, no posibles. O sea, en Dios, en su ámbito de Él, no hay posibilidad de hacer algo. En Él hay una realidad de hacer algo. Génesis lo relata, dice, y dijo Dios que la mar se junte a un solo lugar y se separe, y se hizo. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y dijo Dios que se separen las tinieblas de la luz, y a esa se le llama noche y al otro día, y se hizo. O sea, en Él no existe la posibilidad de hacer algo, en Él existe la realidad de hacer algo. ¿Me entiende? O sea, se lo vuelvo a repetir. Dios no conoce cosas que son posibles, porque en la mente y el plan eterno de Dios solo existen cosas reales, no posibles. En la mente y el plan eterno de Dios solo existen cosas reales, no posibles. Romanos capítulo número 4, versículo número 17. Romanos 4:17, la palabra de Dios establece, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, oiga, como si fuesen. O sea, en Él no existe, mire, en el reino de Dios,
En el cielo no existen estas conversaciones. ¿Y será, Señor, que sí se va a poder hacer? Mire, Génesis establece, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, en nuestra semejanza, y Dios los hizo y los creó así, a su imagen y a su semejanza. Por eso cuando le digan, hermano, qué feo se está poniendo, mire, mentira, porque nosotros nos parecemos a Dios. Le dije una vez a un hermano hace poco, mire, hermano, el diablo, no le va a perseguir a usted a través de una mujer por su físico, por su inglés, por su intelecto, por su título. El diablo le persigue por la gracia de Dios que hay en usted. Por eso Satanás se acaba los matrimonios. Por la gracia que el matrimonio muchas veces recolecta tanto en la obra de Dios y en el servicio a Dios. Y Dios los llena de tanta gracia que Satanás los ve y sabe que esa gracia tiene tanto poder para operar en el corazón de los demás, amados hermanos, porque el Dios Padre nos ha dotado de esta gracia. ¿Y qué hace Satanás? Nos intenta bloquear. Y al hermano le pone una mujer del mundo, así muy guapa, muy de película, y a la hermana le pone un hombre así de gimnasio y todas estas cosas. ¿Y qué pasa cuando hay un pecado? El diablo se hartó la gracia que Dios nos había dado. Se la comió en un ratito. Y hay que volver a levantarnos y a recuperarnos y a pasar un proceso de transformación moral otra vez. Y que esa gracia vuelva a poseer en nuestra vida. Eso es lo que Satanás, hermano, persigue. Cuando nosotros entendemos que en el reino de Dios, por ejemplo, si usted tiene una necesidad, mire, usted tiene que adoptar, le voy a pedir que esto sí lo adopte de mí, una locura, hermano, que usted debe de creer sin necesidad que se lo estén diciendo, sin necesidad que se lo digan. Que Dios, hermano, va a hacer algo con usted, con sus hijos, con sus esposos o con su esposa, para los que están escuchando, pero creerlo locamente, locamente. El culto pasado íbamos con mi familia para la casa y nos dice la niña chiquitita, la que anda gritando ahorita, pongan la canción que a mí me gusta, la Valeria. Y le pusimos la canción, la que nosotros ya sabemos, y comenzó a cantar, pero cantaba tan duro, hermano, y decía, denle más volumen. Y de repente la Daniela se levantó y comenzaron a cantar. Y cuando ellas comenzaron a cantar, pues me dieron ganas de cantar a mí también. Y luego mi esposa. Entonces íbamos ya los cuatro cantando. Entonces, locamente comienzo yo a creer que Dios tiene un plan tan grande para nuestra familia que no se limita a mi esposa y a mí, sino que va a abarcar a mi generación. Y a las generaciones venideras de ellos. Y a los que van a salir que están detrás de ellos. Eso debe de ser nuestro amor con locura, porque debemos de ser como el Señor, su imagen y su semejanza. Él llama las cosas que todavía no son como si ya fueran. Esa es la promesa del Dios eterno. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, en el reino de Dios no existen las cosas que son posibles. Por eso la Biblia dice que nada hay imposible para Dios. Oiga, nada hay imposible. En el cielo no hay estas conversaciones de decir, no, pues yo no creo yo creo que no le vamos a poder mandar para la renta a los de la santación este mes, como que no, hermano, no existe. Aquí si nosotros le batallamos, porque nosotros, hermano, somos humanos y a veces no podemos, a veces sí podemos, pero en el reino no existe eso. No existe que Dios va a decir, fíjate, Pastor Dani, que este mes no se me va a hacer posible ayudarte. No da eso. No va a la medida del Dios al que nosotros conocemos, el Padre. Amén. Porque Él es el creador de todas las cosas. Esa es su omnisciencia. Ahora vamos a su omnipotencia. Ya vimos la omnipresencia, su omnisciencia y ahora su omnipotencia. ¿Qué es su omnipotencia? Es la perfecta capacidad para hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Omnipotencia, acerca del poder. La omnipresencia es acerca del estar presente. La omnisciencia es acerca del saber, de la sabiduría. Y la omnipotencia es acerca de su poder. Todo lo puede Dios. Describe su perfecta capacidad para hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Y dice consistente con su naturaleza porque hay algunas cosas que Dios no las haría. No porque no tenga el poder,
sino porque sería negarse a sí mismo. Por ejemplo, una cosa que Dios no puede hacer, hermana Maricruz. A ver. Mandar a alguien al infierno. Condenarlo simplemente porque le da la gana. Su plan no es ese. Su plan es que todo aquel que en él crea, dice la Biblia, sea salvo. Amén. Ese es Entonces no es que Dios no pueda, claro que sí. Si Dios quisiera, no. Ni me gusta decirlo, pero si Él le diera la gana, nos manda a todos. Hasta Trump con nosotros allá. Pero no está enmarcado en su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo. Su palabra dice que Él envió a su Hijo para que seamos salvos. Entonces su omnipotencia, describe su perfecta capacidad para hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Lucas 1:37, como les dije al principio, nada hay imposible para Dios. El segundo verso bíblico, Salmos capítulo número 8, sus obras revelan su poder. Y Génesis usted lo puede ver, su omnipotencia. Él es tan poderoso, hermano, para hacer tantas cosas. Vamos a terminar ya con esto. Acerca de 9 características importantes que hablan de la inmensidad de Dios. No que enmarcan su personalidad, sino que hablan de la inmensidad, de lo extenso, de lo grande, de lo profundo, de lo ancho, de lo largo, de lo alto que es su existir del Dios Padre. Este es el primer personaje que estamos viendo de la Trinidad, Dios Padre. 9 características que hablan de la inmensidad de Dios Padre. Número 1, de su amor. Número 2, su gracia. Dije número 1, su amor. Número 2, su gracia. Número 3, su misericordia. Su misericordia. Número 4, su paciencia con nosotros. Número 4 dijimos su paciencia. Número 5, su santidad. Dios es santo en todas las áreas. Número 6, otra característica que habla de la inmensidad de Dios, su justicia. Número 7, su celo santo. Su celo santo, Dios es celoso. Número 8, su voluntad. Y número 9, su gloria. Dios manifiesta su gloria, que es en cantidades inmensas para con nuestra vida. Jesús, aquella cruz que